como es costumbre de este canal, el promover la palabra del Señor, el promover la sana doctrina, las Sagradas Escrituras, tal y como está escrita. También en este momento vamos a hablar acerca de un tema que es bastante crucial que la iglesia maneje, porque es uno de los temas que ha causado bastante muerte, es uno de los temas que ha causado bastantes atrocidades realmente al pueblo de Israel, al pueblo judío, y por ende también a la iglesia. Y en esto pues entra un poquito de la historia, pero no sin antes hablar de la palabra del Señor, lo que dice en Salmos capítulo 105, Salmo 105, versículos 10, del 7 al 10, perdón, y dice así: Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac, y la estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, pacto sempiterno. ¿Por qué recalco esta última palabra, pacto sempiterno? Porque hoy en día se ha escuchado mucho acerca de que Dios desechó a Israel, de que Dios desechó al pueblo que un día le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob, de que iba a ser su pueblo sempiternamente. Ahora, al sugerir de que Dios ya desechó a Israel, nosotros estamos diciendo que Dios es infiel, que Dios no es leal a su palabra, que Dios está contradiciéndose a sí mismo. Y ese es el cuidado que debe tener también la iglesia en este tiempo, de seguir este tipo de corrientes. Y vamos a leer un poco acerca de lo que es el tema, o de dónde nace una iglesia antijudía. ¿Cuál fue? Pues para eso del año 345, cuando el emperador Constantino ve que el crecimiento del cristianismo, basado en las enseñanzas de Jesucristo y basado en las enseñanzas de los apóstoles, que habían sido testigos oculares de Jesucristo y de todas las manifestaciones que él había tenido como el Mesías, como el Hijo de Dios, esa iglesia se iba multiplicando en Asia, en Europa y en todo lugar donde llegaba una persona con el conocimiento de Jesucristo y expandía el mensaje, y el mensaje iba siendo tan edificante, tan grande, y se añadían cada día, dice la palabra del Señor, los que habían de ser salvos. Pues en este momento, cuando Constantino, el emperador romano, comienza a ver de que el cristianismo es floreciente, de que el cristianismo se va expandiendo aún más allá de los límites de Roma imperial en ese entonces, entonces él adopta al cristianismo como la religión del reino, o la religión del imperio, del imperio romano, y comienza en este tiempo a hacer un concilio, el concilio de Nicea, donde reunió obispos, no obispos ordenados ni por la presencia de Dios, es más, ni obispos ni con un conocimiento amplio de las Sagradas Escrituras, sino obispos conforme a su deseo, conforme a su mandato, conforme a su autoridad. ¿Y qué es lo que hace? Pues prácticamente se pronuncia a sí mismo como un dios, o se pronuncia a sí mismo como el primer papa de la Roma que hoy conocemos como el Vaticano. Un estado dentro de otro estado. Ahora, vamos a ver a Roma como un estado dentro de otro estado. No nos llama la atención al ver que en Italia hay una Roma dentro de Italia, un estado dentro de Italia. ¿Qué es lo que quiere el Vaticano y qué es lo que promueve el Vaticano? Pues también que haya un estado dentro de otro estado. En Israel quieren que Israel y los palestinos tengan Jerusalén como la capital de su reino y los palestinos estén dentro de Israel. Ahora, esto es porque ellos siempre han permanecido. Dice que de aquel cuerno
salió otro cuerno más pequeño, y este cuerno más pequeño es Roma. Ahora, este es un tema profético realmente, y lo vamos a tocar en otra ocasión. Lo que son los cuernos, recuerde que estamos con el libro de Daniel también, estamos estudiando el libro de Daniel y ahí pues vamos a hablar todas estas cosas. Pero ahorita cabe mencionar que después del concilio en Nicea, cuando él comienza a formar las directrices para la religión cristiana de ese entonces, pero cristiana, basada bajo las leyes romanas, no bajo bajo el amor de Jesucristo ni bajo las enseñanzas de Jesucristo y de los apóstoles, sino que ya bajo unas órdenes imperiales, tanto así de que el que no se convirtiera en el cristianismo podía ser muerto, el que no se convirtiera a ese cristianismo romano iba a ser muerto completamente, y la pena capital era indiscutible, era muerto el que no creyera, el que adorara otras cuestiones. Por su parte, el judaísmo, como siempre, se ha mantenido firme en las enseñanzas de Moisés. Ellos no quisieron adoptar eso, entonces fue cuando comenzaron las rebeliones, y él, pues, para llegar más rápido a donde quiero llegar, él escribió una carta a los cristianos convertidos y a los cristianos convertidos en el cristianismo real, en Jesucristo, en Yeshua. Pero también se los está enviando a los cristianos convertidos a la fuerza, aquellos que bajo el yugo, bajo el miedo, estaban siendo convertidos al cristianismo de Constantino. Ahora, esto lo podemos ver en las inquisiciones españolas, en las inquisiciones donde se les obligaba a los judíos a convertirse al cristianismo católico, porque si no iban a ser muertos. Incluso este odio hacia los judíos no es de ahorita, siempre ha habido un odio desde que Dios les entregó la tierra que fluye leche y miel, desde que Dios le entregó a Israel Canaán, que hoy es Israel. Siempre ha habido problema en contra de Israel, y usted puede ver que siempre hubo un pueblo filisteo que estuvo peleando en contra de Israel, y hoy ese pueblo filisteo no solamente está en Gaza, ese pueblo filisteo está en todo el mundo, y lastimosamente está vestido de cristianismo para estar infiltrado, atacando dentro de la iglesia a un pueblo judío, y este pueblo judío pues que vea al cristianismo como un enemigo, y no se conviertan al evangelio, no se conviertan a Cristo, al Mesías eterno. Y Constantino escribe una carta, y tengo un fragmento de la carta de Constantino que le mandó a las iglesias, y dice así: habiendo experimentado la grandeza de la bondad divina en el resurgimiento del Estado, está hablando de Roma, en lo que a las naciones públicas se refiere, pienso que es totalmente mi responsabilidad hacer que la feliz multitud que compone la Iglesia católica, está diciendo Constantino, sea conservada en una misma fe, por el amor y la armonía de nuestra común devoción al Dios Altísimo. En cuanto a lo concerniente al más sagrado día de Pascua, o Pesaj, fue decretado por el consentimiento común que debe ser celebrado el mismo día en cada lugar, esto para que sea más hermoso y más venerable por medio de un festival por el cual hemos recibido la esperanza de la inmortalidad, por lo cual deberá ser observado por todos de la misma manera. Hasta ahí suena bonito, pero viene lo que es rotundamente peligroso. Nos ha parecido a todos que sería algo indigno guardar esta tradición de la más alta solemnidad, siguiendo la costumbre de aquellos judíos inmundos y miserables, quienes, habiendo manchado sus manos con tan horrible crimen, están además totalmente ciegos en sus mentes. Y es correcto entonces que, rechazando las prácticas de este pueblo, nosotros perpetuemos a todas las futuras generaciones la celebración de este rito en un orden más legítimo, y así no tengamos nada en común con esta chusma de judíos. Como es necesario entonces, debemos enmendar esto para no tener nada compartido con las costumbres de aquellos parricidas y asesinos de nuestro Señor. Totalmente parecido a los comentarios de nuestros hermanos o amigos cristianos
porque ¿cómo le vamos a decir hermanos si están odiando a asesinos de nuestro Señor? Por tanto, como la forma más apropiada ha sido establecida por todas las iglesias occidentales, también por las norteñas y sureñas, algunas orientales, ha sido decidido que esto sea así, y yo mismo me he prometido que este arreglo tenga vuestra aprobación, o sea, que la costumbre que prevalezca en esta armonía con la de la ciudad de Roma, a través de todas, sigue la lista de las naciones formantes del imperio. Es una nota del autor. Así de no tener ninguna relación, ningún tipo de relación con estos judíos pérjuros. Es pues vuestro deber recibir y establecer los argumentos sentados o presentados y observar el más santo día. Este es uno de los fragmentos de la carta que escribió Constantino a las iglesias cristianas. Ahora, ¿cuál es el punto de esto? El punto de esto es este. Roma siempre se ha caracterizado por ser un estado antijudío, por ser un estado perseguidor de las leyes judías. Incluso Roma tiene algunos utensilios del templo judío. Cuando los romanos destruyeron el templo y guardaron los tesoros del templo, Roma tiene un menorá de Israel, el cual los rabinos han escrito en cartas de que se lo devuelva, y se lo han escrito de la forma más diplomática y no ha querido devolverles el menorá. El Vaticano tiene muchos tesoros también del templo judío que no ha querido devolver, pero no nos vamos a enfocar en esto solamente, sino que vamos a enfocarnos en lo que decíamos al principio. El tema pues es el protocolo o de los sabios de Sión. Es un tema que causó revuelo, incluso para ir avanzando. Les voy a leer solo realmente los protocolos, no el significado en sí, porque para eso necesitaríamos como 10 horas. Y el primero dice así: el derecho solo está en la fuerza. Dicen que en 1897 se reunieron los sabios judíos para hacer una reunión secreta para una conspiración mundial. Eso nunca se comprobó. Eso solamente es una teoría antijudía que se ha usado ¿para qué? Para atacar al pueblo judío, para atacar después del pueblo judío pues también a la iglesia cristiana, a la iglesia evangélica, la cual ha sido una piedra en el zapato de Roma, ya que nosotros pues le hemos atacado realmente, y no en una forma grosera, sino en una forma de verdad. Y la verdad, dice la palabra del Señor, que no podemos nada en contra de la verdad, sino que lo podemos a favor de la verdad, porque la verdad está en nosotros, que es el Evangelio, la palabra del Señor. Entonces el derecho está solo en la fuerza. Dicen ellos de que encontraron un fragmento de una pequeña carta que los sabios o el pueblo en aquel entonces le había escrito a uno de sus rabinos, y les estaba diciendo que estaban convirtiéndolos a la fuerza, que le estaban matando a sus hijos, que estaban matando a sus hermanos, y que ellos no podían convertirse y dejar la Torá como la había enseñado Moisés y los sabios. Los sabios, estamos hablando de los rabinos, no de los sabios que el libro está hablando, unos sabios que dicen que quieren un complot para dominar al mundo. Y esto vamos a hablar más, primero se lo voy a leer. Entonces el número 1 es: el derecho solo está en la fuerza, apoderarnos de toda la fuerza. Eso es lo que trata de decir este libro. Guerras económicas son base de la supremacía judía. O sea, las guerras económicas, cuando es el mundo el que se ha enfocado de boicotear el producto de Israel, a boicotear a Israel, y no solamente por el producto, sino también a su Estado, también a su pueblo. Cuando hay problemas entre Israel y Gaza, algunos de las naciones van y golpean a los judíos que están dentro de sus estados, dentro de sus países. Entonces, ¿cómo es que tienen el control de la economía mundial? La serpiente la serpiente simbólica, y su significación es inestabilidad del equilibrio institucional. Ellos enfocan una serpiente rodeando todo el globo terráqueo, como quien dice, abrazando todo el mundo para ellos mismos. Y esto, como le repito anteriormente, es una
un tema completamente antijudío, anti-israelí, antisemita, que lastimosamente el pueblo evangélico cae. Y lo podemos ver nosotros cuando damos temas como estos, como en los comentarios, y no solamente en este canal, si he visto en muchos canales, como el mismo cristiano que dice conocer las Sagradas Escrituras comienza a atacar. Incluso estaban diciendo de que porque la iglesia es llena del Espíritu de Dios y la iglesia tiene la palabra, el Evangelio, dice que ya y la iglesia sustituyó totalmente al pueblo de Israel. También es otra falacia. Romanos nos explica a nosotros, el apóstol Pablo en Romanos nos explica qué es lo que sucede en el capítulo 3 y en el capítulo 11 y 12. Pablo nos explica el papel que juega la iglesia gentil en el Evangelio, como olivos injertados. Okay. 4. Las diferentes etapas de una república. La francmasonería, que es la francmasonería exterior, la libertad y la fe. O sea, ellos dicen de que prácticamente están diciendo de que las diferentes etapas de una república, en este entonces se creía, y todavía se sigue creyendo por algunas personas, de que el Estado de Israel solo es una pantalla para mostrar qué es lo que está sucediendo atrás, que ellos están dominando al mundo, que ellos están haciendo esto y lo otro. Incluso ponen un fragmento donde dicen los judíos le dicen al pueblo, en realidad le están diciendo que cuando su vida está en peligro, ellos pueden incluso convertirse a esa religión, porque hay un mandamiento donde en Deuteronomio 16:30, 19:30, dice: a los cielos y la tierra llamo por testigo hoy que he puesto delante de vosotros la vida, la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, cuando ellos se ven forzados y que los van a matar, dice que es preferible que se conviertan, aunque después se arrepientan. Y de ahí se toman ellos donde dicen de que ellos se convierten, y una vez convertidos al cristianismo romano, ellos pueden estudiarlo y atacarlo desde adentro. Esa es una de las conspiraciones que Roma Católica ha hecho, incluso en las iglesias evangélicas. Incluso Roma Católica se ha metido al judaísmo para atacar al judaísmo desde adentro. Y es por tal razón de que el judaísmo no quiere creer en el cristianismo, no quiere creer en Jesús. ¿Por qué? Porque han visto a Jesucristo interpretado y manejado por Roma, no en sí por un corazón, no por el Espíritu de Dios realmente. Y es el Espíritu el que guía hacia toda la verdad. Dice el protocolo número 5, la creación de un fuerte centro de gobierno. Y están diciendo de que los judíos mediante el anticristo van a gobernar a todo el mundo. Donde dice la misma palabra que el anticristo se opone a Dios, a todo lo que es llamado por Dios o le es objeto de culto. Tanto que se siente en el trono de Dios, y ataca. Incluso hasta los judíos los va a atacar. A los cristianos tibios que se han quedado. Los monopolios, el dominio total de la economía. Esto es lo que dice. Esto es lo que está enseñando realmente la Iglesia Católica. ¿Y por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque la reunión, dicen que fue en la reunión de los sabios de Sion, dicen que fue en el año de 1897. ¿Quiénes fueron los principales? Bueno, el principal de esto fue Sergei Nilus, que este hombre fue un escritor jurista. Vivió en Moscú, en Rusia, la Rusia soviética. Nació en 1862 y murió en 1929 a sus 67 años y murió de un infarto. Ahora, dice que fue sepultado en Oblast de Vladimir. Y Sergei Nilus fue uno de los que impulsó a la edición de este libro también. El libro se llama Los Protocolos de los Sabios de Sion. Y esto es lo que ha traído la muerte.
Después, quien logró la impresión o la primera edición es Ernest Jowing, que es un sacerdote católico, periodista y ensayista que vivió entre los años 1844 y 1932. Murió a los 87 años. Ernest Jowing, un periodista católico y un sacerdote católico, era un hombre que se dedicaba a promover el antijudaísmo. ¿Por qué promovían el antijudaísmo? Porque quizá ellos no tenían el alcance. Y les voy a decir algo. ¿Cuál es el problema del conflicto árabe-israelí? ¿Cuál es el problema del conflicto Roma-israelí contra los judíos? Número uno, y solamente es esto, que Dios escogió a Israel como la nación que iba a llevar su palabra, y sempiternamente, como leímos en el Salmo 105, como lo leímos ahí, que dice la palabra del Señor de que Él concertó un pacto sempiterno con Israel, sempiterno, y que esa palabra sempiterno está dando a conocer de que Dios va a cumplir su promesa para siempre. La iglesia es una rama injertada ahí. El número 7, aumento de los argumentos. Número 8, el uso equivocado del derecho. Escuche, se lo estoy dando así porque, como le dije anteriormente, no nos va a dar tiempo de desarrollar cada uno de estos protocolos, supuestamente. El número 9, la aplicación de los principios masónicos en la reducción de los pueblos. ¿Quieren reducir los pueblos? Dice. Bueno. Número 10, la fuerza de las cosas políticas. Número 11, la programación de la nueva constitución. Una constitución mundial, supuestamente. Hay una sola constitución que realmente nos interesa que la iglesia se dé cuenta que la constitución del pueblo de Dios es la palabra del Señor. Tanto la usamos nosotros como la usan ellos. Es verdad, ellos no reconocieron a Jesús como Señor y Salvador. Y esto prácticamente lo toco en todos los temas que estoy dando. Pero esto es parte de un plan divino, es un plan. Dios reunió a Israel nuevamente en su tierra. Hace 2 años, Israel recibió Jerusalén como capital de Israel. Y esto pues es un cumplimiento de la misma palabra del Señor, incluso cuando Jesús les dijo, de cierto les digo que no me veráis más, sino hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Y cuando lo miren, venir y pose sus pies sobre el monte de los olivos, como dice Zacarías, capítulo 12, todos dice que harán lamentación las tribus de la tierra, y incluso Israel, doblando sus rodillas, reconocerá al Señor y pedirá perdón como quien llora por su hijo primogénito. Llorará con dolor por no haberlo reconocido. Pero esto no depende de Israel, no dependió de Israel, dependió del mismo Señor Jesús cuando dijo, yo pongo mi vida, nadie me la quita, sino que yo mismo, de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Yo mismo. Y como le dice a la iglesia y a Israel, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. En este caso, iglesia, estamos llamados también para dar fruto y que nuestro fruto permanezca. La interpretación masónica de la palabra libertad. Dicen que ellos tienen el control y que ellos han tergiversado los términos cuando existe una reales academias de las lenguas en cada una de las lenguas, lengua inglesa, española, rusa, hebrea, etc. La necesidad, el número 13, la necesidad del pan de cada día, que hacen que la gente piense, dicen ellos, estos sacerdotes católicos, de que hacen de que la iglesia o el mundo sienta la necesidad de ese pan de cada día y que vayan a trabajar y que reciban las enseñanzas, los estudios que hay en los colegios, universidades, en todo centro de enseñanza, para que
adopten esas enseñanzas y así tener dominada la mente. Y realmente esto es fuera de contexto. Y solamente les estoy leyendo esto como algo instructivo, no como algo que es real, porque nunca se comprobó la reunión de los supuestos sabios que se reunieron para conspirar con el mundo. No lo comprobó ni la Roma Católica, ni los investigadores, ni nadie lo pudo comprobar. Así que es un tema netamente conspirativo en contra del judaísmo. La necesidad del pan de cada día. El 13, el 14, la religión del porvenir. Ellos dicen de que va a ser una sola reunión, o que van a reunir a todas las naciones o todas las religiones, y que todas las religiones van a ser una sola. Esto nosotros lo miramos, que ¿quién es el que está promoviendo esto? Pues es el Vaticano. Se ha reunido con islamistas. Hace poco estuvo con uno de los imanes de Irán, reunido, que es Gog, reunido con Magog para pelear contra Israel, o contra Israel en Jerusalén. Gog es la Iglesia Católica, eso está comprobado. El número 14, la religión del porvenir. El número 15, el golpe de Estado mundial en un solo día. Y esto lo va a hacer el anticristo, no lo va a hacer el pueblo de Israel, no lo va a hacer los judíos, sino que dice la palabra que este inicuo aparecerá, o cuyo advenimiento es por obra de Satanás con señales y milagros engañosos, dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Las universidades inofensivas. Escuche. Número 16. Número 17. El foro, influencia de los sacerdotes gentiles, influencia a los sacerdotes gentiles, que ellos tienen influencia sobre los sacerdotes gentiles. Bueno. El número 18, las medidas de seguridad. Vigilancia sobre los conspiradores, una guardia invisible es la ruina del poder, la guardia del rey de los judíos. Y el privilegio místico del poder, la pasión a la primera sospecha. Pero, ¿qué significa esto? Las medidas de seguridad. ¿Y qué significa el rey de los judíos? Bueno, nosotros sabemos quién fue crucificado y a quién le pusieron sobre su cabeza, clavado en la cruz, el rey de los judíos, y es a Jesús. Y en honor a la verdad, ¿quién es el que reina y regirá a todas las naciones con vara de hierro? Jesucristo. No hay otro rey. Después de Jesús no existe otro rey. Los que se nombran son reyes falsos. Jesús es el rey de Israel, el último rey y el único rey, el primer rey y el legítimo rey. Cuando no existía nada, él era conocido como el rey. Cuando todo vino a ser, él era conocido como rey. Y cuando todo esto deje de ser, después del juicio, él solo será conocido como rey, reinando en gloriosa majestuosidad, el Dios eterno, el Dios viviente. El derecho de petición e iniciativa, los partidos, crímenes políticos, juzgados por los tribunales, publicidad para esos crímenes. El número 19, el número 20, son 24 protocolos que se inventaron estos señores, y es la Iglesia Católica, y quienes los están cumpliendo realmente son ellos. ¿Quiénes son los que tienen el poder? ¿Quiénes son los que tienen poder en las Naciones Unidas? ¿Quiénes son los que tienen influencia? ¿Acaso no es la Roma Católica? ¿Acaso no es ese estado de religión católica que tiene los argumentos y tiene incluso el poder imperial todavía de aquella Roma? Es ese cuernito que salió y está dominando sobre los reyes. ¿Acaso no es de Roma de donde salen los tres espíritus a maneras de rana para engañar a los reyes de la tierra, para reunirlos a pelear en Jerusalén en contra de Israel? Número 20, el programa financiero. Según ellos, Israel tiene el dominio de la moneda. Y si fuera el dominio sobre la moneda, ¿usted cree que esta semana que pasó, ellos no hubieran controlado con ese poder monetario, hubieran controlado y hubieran dicho a Hamas, no hombre, váyanse, les vamos a pagar tanto, les vamos a financiar, vamos a pagar todo esto? Hubiera ordenado a todo el mundo con el poder económico que dicen los católicos que tienen los judíos, no hubiera controlado ya esa guerra, no hubiera controlado todos esos ataques que estaban siendo lanzados desde Gaza.
por Hamas y por la yihad islamista. O sea, todo esto es algo realmente sin fundamento. Y se lo estoy leyendo para que nos instruyamos en este tema, porque mucha iglesia está creyendo en estas cosas y transmitiéndolas, enseñándolas. Tanto así que no conocen de Biblia, pero sí conocen de conspiraciones. Tanto así de que no conocen de la palabra del Señor, pero sí conocen de este tipo de cosas para atacar al pueblo de Dios. Sugel Michelin, yo he dicho, es un predicador que he admirado, pero un tema hace un tiempo él dijo de que Dios había desechado por completo a la nación de Israel porque le había entregado la palabra a la iglesia, a los gentiles. A los gentiles Dios le dio la salvación para cumplir la promesa de Abraham, que en él iban a ser benditas todas las naciones. Pero por las naciones por las cuales no había sacrificio, Israel tenía los ritos de sacrificio para el perdón de los pecados. Los gentiles no tenían nada, absolutamente nada, y era menester de que los gentiles tuvieran una oportunidad de salvación en el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham, donde le dijo que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. En este caso, Dios envía a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y este Hijo fue entregado, vivió como hombre y fue tratado realmente como un delincuente, como un hombre malo, y fue sepultado con los impíos. Incluso dice que con los impíos fue su muerte. Pero para que los gentiles entráramos al plan de salvación, Dios en ningún momento desechó a Israel, sino que dice que lo iba a provocar a celos con un pueblo que no era su pueblo. En ningún momento le está diciendo que los va a tirar y que los va a arrojar afuera, si más bien dice Pablo que después, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, dice Romanos 11, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo, cuando le vean venir en el cielo. Y si las primicias, dice, fueron santas, también la masa restante lo es, que esta es Israel ahorita. Y ¿qué es lo que Dios tiene para ellos? Sino vida entre los muertos, y va a resucitar a estos judíos que no le conocieron, para que al conocerlo tomen la decisión de recibirlo o rechazarlo. Si lo rechazan, entonces van a ser salvos, pero todo Israel va a ser salvo. ¿Por qué? Porque todo el que ante él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. El protocolo 21. Los empréstitos interiores y el pasivo y los impuestos, conversiones, caja de ahorro y renta. Todo esto está diciendo de que Israel tiene el control de todo esto. El secreto del porvenir. El mal secular, base del bien futuro. La aureola del porvenir o del poder y su adoración mística. Ellos se agarran del Tanaj, el Antiguo Testamento, porque dicen que las profecías que se dieron en Israel son profecías que se cumplieron, pero tan exactas de que era un plan, que era un protocolo a seguir, cuando quien dictó las profecías fue Dios, cuando quien dictó todas esto a los profetas, la palabra misma a los profetas, fue Dios mismo que se las reveló mediante su Santo Espíritu, que venía el Espíritu al profeta y el profeta comenzaba a profetizar. En ningún momento vinieron sabios y le dijeron qué era lo que tenían que decir. Es más, él mismo dice que iba a esconder la sabiduría de los sabios y se la iba a revelar a los pequeños, porque de lo vil de la tierra escogió Dios para avergonzar a lo que era. De lo necio de la tierra escogió Dios para avergonzar a los sabios. De lo que no es, para avergonzar a lo que es. Pero está diciendo que a los sabios los iba a envolver en su sabiduría, a los sabios de Sión, no a los demás sabios del mundo, porque es una sabiduría diabólica realmente la que en el mundo se está manejando. La sabiduría eterna, la sabiduría celestial es la bendita palabra del Señor, pero en ella se pierden los necios y se pierden aquellos que no quieren conocer. ¿A qué le sirve tener conocimiento si no cree a la palabra de Dios? Incluso a los sabios en aquel entonces dice que les vino un espíritu de estupor, para que viendo no vieran, para que oyendo no oyeran, ni su corazón se convirtiera. Y lo dice la palabra profecía a Israel, para que su corazón no se convirtiera al Mesías, para que el pueblo gentil realmente entrara a la promesa.
23, el protocolo 23. Reducción de la producción de artículos de lujo. La pequeña industria, la huelga, las prohibiciones de la embriaguez, el elegido de Dios. Y todo esto está en la palabra del Señor. Ellos creen que el pueblo judío se inventó el Tanaj o el Antiguo Testamento. Ellos creen que todo esto que Israel tiene, o sea, la riqueza de Israel es su conocimiento, es su sabiduría. La riqueza de Israel es la palabra del Señor, así como en la iglesia ha tenido la oportunidad de ser sabio con la palabra del Señor. Tanto así de que la misma palabra de Dios le sirve a usted en cualquier ámbito, en el ámbito secular, en el ámbito de su familia, de su hogar, en el ámbito religioso, le sirve la palabra de Dios, le da la sabiduría. Y es la misma palabra de Dios que lo hace ser un buen empleado, un buen esposo, un buen padre. Es la palabra de Dios la que lo hace ser un buen ciudadano, una persona inteligente que va a tomar decisiones sabias en su vida y va a saber ser una persona determinada en lo que cree, en lo que quiere. No es un protocolo a seguir porque hay reglas que simplemente se rompen, pero cuando viene la palabra del Señor es vida a nuestro cuerpo, a nuestro ser. Este es el protocolo 23 y el último de los protocolos, la consolidación de la estirpe del rey David. La preparación del rey, exclusión de los herederos directos, el rey y sus 3 mentores, el rey distinto y reprochabilidad de costumbres y exteriores del rey de los israelitas. Creo que hace un mes grabamos un video, el cual se llama Hizquíahu, el rey ungido o el Mesías ungido en Israel. Ahí se puede ver cuáles son los requisitos que debe cumplir el Mesías para manifestarse. O sea, cuáles son los requisitos que se deben cumplir antes de que el Mesías judío se manifieste. Todos estos requisitos se cumplieron en Jesucristo. Ahora, había un templo, había un Sanedrín, había muchas otras cosas que en este video, Hizquíahu ben David, el rey o el Mesías ungido en Israel, este video o este mensaje es un mensaje para que la iglesia abra también sus oídos y vea cuáles son los acontecimientos que se deben cumplir para que Israel acepte a su Mesías. Y no es un Mesías que lo van a aceptar así por así, sino que es un Mesías que debe cumplir todo esto. Y esto es para que la iglesia se instruya. Entonces la consolidación, y no lo consolida realmente Israel o los judíos, sino que Dios le dijo que en Judá al rey, el rey lo iba a salir de Judá y que en Judá no iba a faltar un rey que reinara y que iba a reinar para siempre el león de la tribu de Judá, que es Jesucristo. Entonces leíamos, como cristianos no tenemos que conspirar contra Israel. Como cristianos debemos apoyar a Israel como una nación que eligió Dios sempiternamente, como leímos al principio en Salmos 105, 7 al 10. Y en el versículo 10 dice que lo que Él concertó este pacto sempiternamente, pacto sempiterno con Abraham, con Isaac y con Jacob. Dios es fiel y es uno de los atributos de Dios, la fidelidad de Dios. Así que Dios cumple sus promesas. Salmo 122, 6, 9 dice: pedí por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Sean prosperados. Entonces, hay que pedir por la paz de Jerusalén. Hay que pedir. ¿Por qué? Porque Jerusalén, dice Zacarías capítulo 2, versículo 3, de que Jerusalén fue puesta por piedra pesada a las naciones. Jerusalén. Por eso usted ve que el pleito de todas las naciones es Jerusalén. Y hemos visto en las redes sociales muchos que dicen estamos con Palestina, estamos con esto, estamos con Gaza, oremos por Gaza y apoyamos nuestro apoyo a Gaza, etcétera, etcétera. Y las naciones, en lugar de ver que Gaza fue que atacó primero a Israel, no, se van en un espíritu antijudío. O como dice la palabra del Señor en Apocalipsis, siguiendo espíritus de esos tres espíritus de ranas que van a engañar a los reyes de la tierra. Tengamos cuidado, mami. Zacarías 12. Dice el 3,
Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella, todas. ¿Y dónde miramos esto? En la Organización de las Naciones Unidas. Todas las resoluciones que han dictado en contra de Israel, en contra de Jerusalén, queriéndola partir en dos, cuando dice que el monte del templo, David se lo fue a comprar a Ornán Jebuseo y le dijo a Ornán, no, yo te lo regalo. No, le dice David, dame el precio justo que te lo pagaré, porque no le voy a ofrecer a Jehová sacrificio que no me ha costado. Entonces fue y le pagó el precio justo. Y por lo tanto el monte del templo, donde está el domo de la roca, es un lugar judío, un lugar que le pertenece a Israel, no al Islam, no al pueblo árabe. El pueblo árabe tiene todo, casi todo Asia y todo África. Por lo tanto, dejen tranquilo al pueblo de Israel. El versículo 2 dice, he aquí que yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Los hará temblar, pero no los hará temblar de miedo, sino que es una copa que los va a hacer temblar para reunirse contra Israel en Jerusalén. Y esto lo vemos una y otra vez, y siempre va a ser así hasta que venga el Mesías, pero que venga entre las nubes del cielo. Israel. Por eso en la profecía Isaías 43, 5, 7 dijo el Señor que iba a traer a sus escogidos del norte, del sur, del oriente y de todo lugar. Iba a traer a sus escogidos y lo iba a traer en brazos, cargado a Israel. ¿Para qué? Para que se cumpliera la palabra donde dice en Lucas 13:35 que Israel iba a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Baruch haba beshem Adonai hamelech haolam, Yeshua hamashiach etzemeja. Su nombre es Jesucristo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel, o el Rey del universo. Yeshua es su nombre. Eso lo dice en Lucas 13:35, cuando él le dice el lamento sobre Jerusalén, cuando dijo, cuántas veces quise juntar Jerusalén a tus escogidos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste. De cierto te digo que no me veréis más hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y esto realmente es un tema de que está pronto a suceder. Israel ya tiene Jerusalén como su capital. Los judíos están volviendo a casa. Las 10 tribus están siendo identificadas ya están siendo identificadas. Ya están siendo identificadas y no es un tema de que las 10 tribus están perdidas. Ellos ya tienen identificadas las tribus y cuando se consolide todo, entonces va a venir Israel a su tierra, y una vez que sea dividida como en el tiempo de Josué, dividida la tierra por sus tribus, entonces ¿qué sucederá? Todo estará listo para la aparición del Mesías. Todo estará listo. Zacarías 12:10. Nos dice Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como quien llora a un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Pero está diciendo que va a poner el espíritu de gracia y de oración en los moradores de Jerusalén. Y va a poner en ellos el espíritu de gracia y de oración para que miren a él, a quien traspasaron, a Jesucristo. No está diciendo que va a venir a ver a la iglesia, porque la iglesia ya tiene al Espíritu de Dios. La iglesia tiene el Espíritu Santo, que lo guía hacia toda la verdad, y que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El 12:9, él nos dice el 12:9, y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. No contra una Jerusalén islámica, no contra una Jerusalén cristiana, sino contra una Jerusalén de Israel, capital de Israel. San Juan 3:18, para culminar, San Juan 3:18 nos dice algo bastante importante, la verdad, donde el Señor Jesús
hablando con su pueblo, le dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito del Hijo de Dios. Entonces, ¿de qué trata este versículo? Primero, que la iglesia no va a estar ahí porque la iglesia cree en Jesucristo y el juicio viene tocando el reloj profético, que es el pueblo escogido, Israel, y también viene anunciando de que el que creyó en él va a ser salvo de esto, o sea, va a ser arrebatado juntamente con los que resucitaron en Cristo Jesús, y los demás se van a quedar porque el plan de Dios con los gentiles habrá terminado ya. El plan de Dios dice en Romanos 12 que cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces el trato ya viene directamente con Israel. Entonces ahí, cuando el trato venga con Israel y le vean venir en las nubes, se van a postrar y van a llorar como quien llora por un hijo unigénito. Y se sentirán dolor por el hijo primogénito, como por un hijo primogénito. Entonces, ¿qué es lo que trata de decir ahí? De que la iglesia se va y el trato viene directamente ya con el pueblo y con las naciones que vengan a pelear contra Israel, demostrándole a Dios su fidelidad a Israel. Pero este tema no es apto para antijudíos. Este tema no es apto para anticristianos. Este tema es apto para aquellos que aman la palabra del Señor, aquellos que aman en verdad el Evangelio y que se enfocan en hacer la voluntad de Dios. Y recuerde esto, sin santidad nadie verá al Señor. La santidad es lo primero que usted debe buscar en su corazón, que debemos buscar en nuestros corazones, antes que estar peleando por derechos que no nos corresponden, antes que estar viviendo en pecado, antes de estar viviendo en la maldad de nuestra mente y de nuestros corazones. Busquemos la santidad, porque es la santidad la que nos va a llevar a la presencia de Dios. No es tu conocimiento, no es tu sabiduría, no es ni porque manejes la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Es la santidad la que te acerca a Dios, porque si no tienes paz en tu corazón y no tienes santidad, no verás al Señor. No lo veremos si no las tenemos. Incluso Hitler usó estos protocolos de los sabios de Sión para atacar al pueblo de Israel, para atacar a los judíos y de esta manera justificar su odio antijudío. Tanto así que la historia dice de que Hitler tenía sangre judía. ¿Por qué llegó a aborrecer al pueblo judío? Pues solo él y solo Dios lo sabrá, pero estos protocolos inspirados por la Iglesia Católica para dañar la imagen de los judíos, para dañar la imagen de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque los judíos son una religión que cree en un solo Dios, como dice el Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y ellos pues han traído a todas las religiones a Roma. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Dale like a este video. También suscríbete a este canal. Jazz Production te ama como familia y quiere que formes parte de este canal. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Es un enorme privilegio el compartir con ustedes este tema. Y con el tiempo pues vamos a ir compartiendo cada uno de estos protocolos para que la iglesia tenga conocimiento de este tema antijudío. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.